contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí una gran oportunidad, una gran responsabilidad poder compartir estos minutos con ustedes aquí, contigo, en Radio Caracas Radio, la ventana de la libertad, de la verdad, de lo que pasa en Venezuela. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcadia, en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, César Umbrío y Malala Nogales. En los controles, José Gregorio González y mi cariño, como siempre, a Euler Guillén, gran cantautor venezolano con cuya música y cuya voz abrimos cada martes este espacio. Queridos venezolanos, primero tengo que hacerle llegar mi afecto y mi fuerza a venezolanos en todos los rincones del país. En este momento estamos viviendo una situación dura nuevamente en el estado de Aragua. Como ustedes saben, las tormentas y la lluvia ha hecho que nuevamente varias zonas, varios municipios del estado de Aragua, una vez más, estén bajo la zozobra de que se les vienen las inundaciones, no solamente por la crecida del lago, sino por la crecida del río, y son decenas de familias que están perdiendo sus hogares, sus enseres, sus recuerdos. Muchos que han visto que todos los ahorros de una vida en un hogar, en una casa, pues simplemente quedan enterrados, pierden todo su valor y se hace absolutamente invivible por el riesgo que además esto representa. Así que a cada uno de los habitantes de estas comunidades del país, mi cariño, así como todas las localidades que en las últimas horas hemos estado sin luz y con todo lo que ello implica en una vida ya muy dura, muy complicada en todos los planos, en lo afectivo, en lo espiritual, obviamente en lo físico. Tengo muchísimas cosas que compartir con ustedes hoy, cosas que están pasando nuevamente dentro y fuera del país, algunas cosas muy alarmantes y otras muy esperanzadoras, a los efectos de lograr nuestro que es parar este horror, el sufrimiento que vive Venezuela y reconstruir una nación que merezca vivirla, en la cual nos seamos muy orgullosos, nos sintamos muy orgullosos de ser venezolanos. Eso solo es posible en libertad. En esta búsqueda y en esta lucha por la libertad tenemos enormes aliados, están pasando cosas sobre este tema que vamos a hablar a lo largo del programa, pero también hay aspectos que aunque son infinitamente dolorosos de abordar, a veces uno siente que se queda sin adjetivos y sin adverbios. Hay que decirlo, porque al final parte de lo que esta tiranía quiere es enterrarlo, quiere invisibilizarlo. Y por eso le pedí que nos acompañara para arrancar este tema, doloroso, sin duda, pero hacerlo con responsabilidad y con mucha objetividad. Alexander Campos. Alexander, como ustedes saben, es director del Instituto de Investigaciones, del Centro de Investigaciones Populares, de la Escuela del Padre Alejandro. Y además una persona hoy en día que tiene una voz que reconocida en el mundo, alertando sobre las cosas que hoy están pasando en Venezuela cuando nadie quería creerlo. Y muchas veces hemos hablado, Alex, y te agradezco mucho estos minutos con nosotros, sobre lo que está ocurriendo en la familia popular venezolana, lo que el régimen de manera intencional ha provocado. Podemos a lo largo de la conversación también que actualicemos algunas cosas que tú estás identificando en varias zonas y en tus estudios que estás haciendo en todo el país, pero yo te llamé ayer y te dije tenía que estar conmigo porque hay una situación particularmente dolorosa con venezolanos que salieron en algún momento del país, producto de los estragos que ha hecho la pandemia en muchos países vecinos, regresaron, han sido tratados de una manera brutal, cruel, humillante por parte del régimen, pero muchos están, contrario a lo que pensábamos, que si ya regresan no se van a volver a ir, se están regresando. Y hemos visto en estos días unos videos. A mí, Alex, debo decirte que yo no he podido dormir.
viendo las imágenes de miles y miles de venezolanos caminando, y una de las cosas caminando por el Táchira, quiero decir, ¿no? Caminando por el Táchira hacia la frontera, atravesando pueblos, atravesando estados. Una cosa que llama mucho la atención es la cantidad de muchachitos, la cantidad de niñitos chiquitos. Y una de las cosas que me refieren nuestros equipos allá, de personas que están en el terreno, son mucha gente que se había ido y que regresó a buscar a sus niños. Entonces, tú has estado estudiando el tema de los migrantes para allá, de vuelta, y otra vez una segunda ola. Cuéntanos qué has hallado, qué encontraste en los que vinieron de vuelta, qué está ocurriendo ahora con estos que nuevamente se van. Hola María Corina y hola al público que te escucha. Mira, para entrar directamente al tema, yo debo decirte primero que Venezuela está movilizada. Esto es un término que debemos nosotros ya irlo, digamos, asimilando, porque cada vez más lo vamos a estar viviendo si no resolvemos esta digamos, crisis política, esta catástrofe política que estamos viviendo. Venezuela está movilizada de muchas maneras. Quisiera empezar por lo mínimo. Fíjate, gente de terrazas del Cloípico, gente del sureste de Caracas, movilizada hacia el este, hacia San Bernardino, hacia la Urbina, hacia el mismo Petare, por una razón muy sencilla. Allí hay agua, allá no hay agua. Eso lo está movilizando. Parece mínimo, parece poco, pero hay gente que tiene establecida toda su vida allí y de repente, porque no tiene agua, porque no tiene luz, tiene que moverse, se está movilizando. Eso es una pequeña movilización, digamos, de una familia, pero que ya vemos que es una gran tendencia. Las movilizaciones del interior hacia Caracas, del interior hacia Caracas, ya no la detiene ni siquiera la pandemia. Es masiva, están llegando, buscando servicios públicos que por lo menos más o menos sirven. Se van a encontrar aquí con una sorpresa. Aquí donde tú me ves, tenemos 20 horas ya sin electricidad acá. Ok, pero esas son movilizaciones muy dolorosas, pero con esto yo lo que quiero ir diciendo es que las pequeñas comunidades se mueven, los pequeños pueblos se están moviendo, pero también se están moviendo masas de personas y tú estabas haciendo señalamientos del Táchira. Nosotros, María Corina, tenemos ya información de Falcón, tenemos información de Sucre, del Zulia, tenemos información de Bolívar, tenemos información de Apure, que aquello está invadido de personas. Y no solamente de aquellos que hacen el movimiento pendular de la frontera, del país de destino, de venezolanos que estaban fuera y regresaron y ahora vuelven a ir, sino de nuevos venezolanos. Lo que hemos podido recoger allí son nuevos venezolanos que se están yendo, es decir, no solamente los que regresaron, que más o menos nosotros calculamos por las cifras de Migración Colombia, por las cifras que uno va extrapolando. Estamos hablando de más o menos que habían entrado entre marzo y finales de septiembre entre 250.000 y 280.000 venezolanos. Esas son cifras evidentemente inexactas, nadie produce cifras oficiales, pero es una proyección más o menos. Ojo, todavía hay en tienditas, todavía hay en fronteras de esos venezolanos que quieren regresar. Pero lo sorprendente es que tenemos ya casi un mes viendo eso que estamos hablando, el movimiento pendular, es decir, venezolanos que sin temor a la pandemia, venezolanos que sin temor al clima de miedo que crea la cuarentena, al peligro que significa encontrarse carreteras absolutamente solas porque esos países están en cuarentena y no hay tránsito, no hay movilización y se van. Y lo terrible es... Y agregarle una cosa, Alex, la situación
cómo están esos países, porque todos los venezolanos tenemos hoy en día un familiar, un amigo, un vecino que está allá, y la situación en esos países está durísima, sobre todo para los venezolanos que fundamentalmente llegan a trabajar en el sector informal de la economía. Entonces, así estará la situación, así la desesperación, que sabiendo cómo están esos destinos, agarran sus cosas, se echan sus carricitos al hombro y arrancan a pie, en familia, sin ayuda de nadie, porque no hemos encontrado en el camino ni un solo organismo internacional que los acoja, solamente programas parroquiales de iglesias católicas, evangélicas, que abren sus puertas momentáneamente y los reciben. Con recursos limitadísimos, además. Con nada. No es limitado, María. No nos limitemos nosotros mismos. Con nada. Con Dios y la Virgen. Con Dios y la Virgen. Es la expresión que ellos no dicen. Sí. ¿Y qué planes llevan? A la de Dios. A la de Dios. Es decir, esa expresión puede sonar a lo mejor muy poco científica, pero muy significativa. No, muy humana, muy realista. Y al final es la verdad. Es la verdad. Entonces, además, el punto aquí, Alex, y yo creo que esto es lo importante, que los venezolanos, sobre todo los que están alrededor del mundo, que son nuestra voz y que pueden sacudir la conciencia de actores que tienen mucho que hacer en esta hora, es que entiendan que este drama en Venezuela, este sufrimiento infinito, solo se va a parar. Estos ríos de gente, de venezolanos, de un país que se vacía, solo se va a detener cuando tú le des la seguridad a esos venezolanos que aquí se va a poder vivir con seguridad, vivir con libertad. Y eso pasa por, obviamente, una operación política que desmantele un sistema de mafias. Punto. O sea, Venezuela no es encapsulable. Nadie puede decir, bueno, vaya ya los venezolanos, aquellos que resuelvan. No, aquí está un país como Colombia, como las islas, como Ecuador, como Perú, como Brasil, con tremendos problemas económicos por la pandemia, que les llega ahora una presión monumental. Entonces, asumámoslo todos de una vez, que esto es un problema que tenemos que resolver entre todos. Esto no es un tema de pobrecitos los venezolanos, sino esto es un problema de toda la región. Además, María, políticamente hablando, la región y especialmente Colombia ha jugado a que la miseria se muestra por sí misma, y no es verdad. Digamos, cierta ala política que hoy gobierna Colombia cree que la sola llegada de los venezolanos a Colombia le va a demostrar a los colombianos que ese es el producto de las políticas socialistas y de las políticas del chavismo. Y no es así, porque la crisis que generan esta ola masiva de migrantes que ya para marzo de este año era solo en Colombia oficialmente 1.825.000 personas. Esa crisis en servicio, esa crisis que produce en Colombia, lo que genera es mayor malestar en el ciudadano, y el ciudadano inmediatamente no busca la causa en el tipo de gobierno, sino en el gobernante del momento. Entonces, esa ilusión lamentablemente del gobierno de Duque y de la gente que creyendo que porque los venezolanos muestren su miseria en el corazón de las ciudades colombianas, eso va a ser aleccionador. Eso no es verdad. Eso no es verdad por sí mismo. No, pero además agrégale una cosa, Alexander. Y es la intencionalidad política que sí hay de este lado, del lado de los criminales, del lado de Maduro, del lado de la FARC, del ELN y de los carteles de la droga, que claramente se propusieron desestabilizar el gobierno y la democracia colombiana. O sea, obviamente, mira lo que acaba de pasar con Uribe, 2 meses preso, o sea, todos los actos terroristas, la actividad, la cantidad de iniciativas de paro, protestas y destrozos que causan grupos que ellos obviamente intentan azuzar en el contexto de una demanda social y una crisis económica como la que tú describes, agravada por la presencia de los migrantes, ¿no? María, hoy yo sí quise, yo no quiero cerrar esto,
sin alertar de que hoy los datos se nos están escondiendo porque no podemos comunicarnos de la mejor manera. Pero de la pandemia, lo que va a salir cuando tengamos datos mucho más amplios va a ser horroroso. Y yo alerto a toda Latinoamérica de una movilización sin precedentes a partir de diciembre o a partir de cuando abran la frontera. Una movilización que muy fácilmente puede estar duplicando la que vivimos en el 2017 y en el 2018. Eso deja un país desolado, pero eso lanza a Latinoamérica un pueblo nómada, de una conciencia nómada, que no muy difícilmente va a querer retornar acá, y muy difícilmente ellos se van a poder liberar si no toman las precauciones debidas. Al liderazgo político venezolano le digo que estamos ante uno de los fenómenos más significativos del estado de ánimo y del hoy venezolano, y no podemos obviar hacia dónde nos está llevando. Podemos estar quedándonos sin gente que haga la política necesaria para la libertad. Por eso es urgente trabajar, por eso es urgente hacer lo que hay que hacer. Esto evidentemente que hay que demostrar, no precisamente para regodearse en él, sino precisamente para tomar las decisiones políticas posibles, y no podemos detenernos en las trampas del camino que nos desvían la atención de esta urgencia. Yo creo que lo que tú estás diciendo es medular, porque no es solamente un tema, digamos, de la urgencia ética, en el sentido de que cada día que pasa son vidas perdidas y familias desgarradas, separadas, o ahorros destruidos. No es solamente, digamos, la dimensión humana, que para Venezuela además es una pérdida irreparable, pero hay una dimensión, digamos, política urgente, una amenaza ya en desarrollo sobre la región, que tiene que obligar a una resolución del conflicto venezolano. El conflicto venezolano llegó a un nivel que ya no se puede mantener indefinidamente allí, ni darle una imagen de parapeteo con una fórmula mafiosa. Ahorita voy a hablar más adelante con Sari Levy precisamente de toda esta ley blanqueo y esta operación de convertir a mafias, ¿cómo se dice? Mafietizar, ¿será? Alex, ¿cómo se dirá? Hacer todo, la economía de mafia, la sociedad de mafia, la intelectualidad de mafia, los medios de mafia, toda la sociedad mafiosa que este régimen se ha propuesto. Entonces, eso no es sostenible en términos de la región y de la estabilidad democrática de la región. Y mientras más tarde actúen, el costo es mayor. Ese es un punto fundamental de tu mensaje. Porque, y de tu alerta. Además, María, además de que esta movilización, además de tener un fuerte componente de hambre, y además un fuerte componente, y hay que decirlo, de desilusión política por no verla, hay otro componente urgente a atender. Es que lo que hemos visto en sus relatos, en sus declaraciones, es que están huyendo de las violencias cada vez más masivas y cada vez más horrorosas que se están produciendo en las comunidades. El régimen está perdiendo la batalla que de unos campos contra otros campos, y la está perdiendo porque son demasiadas las bandas que le están combatiendo a esta gran banda mayor, y eso puede hacer además invivible. Por eso tú ves, María, que no son solamente familias las que van caminando, son grupos de familias, porque vienen de sectores específicos
de Ciudad Bolívar, de San Félix, de Upata, de Cumaná, que van huyendo, además del arma, están huyendo de esas violencias. De las bandas criminales. Invivibles. Y eso, Alexander, y eso no, Alex, es que eso que tú estás diciendo es lo que nosotros hemos intentado, digamos, sacudir y transmitir, en el sentido de que en Venezuela se están dando las 3 condiciones que justifican una operación de paz y estabilización. Uno, bueno, un genocidio, la situación de la muerte en unas cantidades y una violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, una cosa monstruosa. 2, la amenaza a la seguridad nacional, y en este caso a la seguridad hemisférica, por todas las razones y por la naturaleza del régimen criminal. Y 3, el riesgo creciente de un conflicto armado entre grupos criminales que atrapan a la sociedad, a la población civil, que quedan atrapadas, tal como tú estás describiendo, porque no hay Estado. O sea, es un país que se va somalizando. Entonces, en ese contexto, o sea, hay una obligación de actuar de la comunidad internacional, pero también hay una obligación de dirigir de la sociedad venezolana. Y parte de lo que tú transmitías es la frustración, el desengaño, la decepción profunda, cuando la gente dice, me han vendido una fórmula que son claramente tramposas y que más bien son distractivas de la solución real, que frente a un sistema criminal obviamente pasa por la fuerza. María, un último dato bien importante que nos viene de analizar la mecánica con la que se están produciendo las protestas a lo largo y ancho del país. Es decir, tiene 2 componentes. Una, la masa. Ya no son comunidades, ya no son grupos asociados, son masas de pequeños pueblos, pero masas. Es decir, no es un barrio que reclama por las bombonas de ese barrio, son varios barrios, muchos, y se reúnen en masa. Además, con un ánimo, a decirlo, belicoso, como decían antes, pero la verdad es con mucha disposición a la violencia, con mucha agresividad, con mucha proactividad, ya no pensando solamente en defenderse, sino en moverse. Eso que puede ser una excepcionalidad, porque tú lo estás viendo en un clima de protesta, puede ser en este caso no excepcional, sino la vía de la naturalidad del día a día del venezolano. Es decir, una disposición a la violencia que, unido a los elementos que hemos ido hablando anteriormente, puede estar creando un clima de ingobernabilidad que sabe Dios a dónde puede conducir. Pero también es una oportunidad para la canalización de esa energía de gente que siente que ya no tiene más nada que perder frente a la amenaza de la represión. Para eso hay que politizar. Exactamente, como han hecho correr a más de un policía o más de un guardia nacional. Es decir, siempre y cuando que haya, en mi opinión, y es mi humilde opinión, sobre la base de lo que conozco y veo en el país, que haya la confianza que hay una dirección política que no te va a dejar entendiendo, ni te va a dejar por el camino, ni se va a entregar a última hora como ha ocurrido tanto. Es decir, yo creo que la sociedad venezolana está exigiendo, y con toda razón, tener confianza y credibilidad en una dirección política que va a un solo punto, y eso pasa por el desmontaje de la tiranía y el cese de la usurpación antes de cualquier fórmula de cohabitación. ¿Tú qué opinas? Yo opino que aquí, antes que pasividad, estamos en un momento de mucha energía, de mucha fuerza contenida, que le falta direccionalidad, que le falta conducción política, que le falta orientación hacia dónde ir, porque en el medio del llano, ¿a dónde voy? Bueno, vean lo que han hecho, eso es interesante, sin ninguna guía, vean hacia dónde se dirige, la gente ya lo sabe. Ahora, si además de eso tú pones, digamos, una dirección concreta, pues la cosa
Yo estoy viendo un momento, rico, un momento rico, un momento además... Un momento fértil. Un momento además, María, en el que el chavismo está absolutamente desaparecido de las comunidades. Ya lo que queda es la pura plataforma represiva, encarnado... Queda la plataforma, pero sin plata. Sin plata, pero bueno, el problema es que de este lado nosotros, perdón la expresión, pero aprovechemos ese vacío que está necesitado de llenura, que está necesitado, que grita, por favor, organización, por favor, dirección, por favor, comunicación, hacia dónde voy. No sabes, digamos, en nuestro trabajo, cuánta gente lo que nos dice es a dónde vamos, qué hacer, qué podemos hacer. Y asombroso. Ya me asombra una pobre mujer perdida por aquel cerro, cocinando en gas, y dice, a lo mejor yo tuve la culpa porque no hice lo que tuve que hacer cuando debía hacerlo. Es el momento rico, es decir, es un momento en el cual se está preguntando, detrás de esa reflexión que ella hace, lo que hay es una gran pregunta, una necesidad de orientación política. Y ¿dónde estamos? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que es el momento, yo creo que hay una disposición de ánimo, y lo que puede parecer pavor, lo que puede parecer huida, es en realidad una expresión de una necesidad de hacer algo. Bueno, no lo puedo hacer políticamente porque no hay dirección, pues se van. Pero en el momento en el que tú puedas marcar un horizonte, puedas señalar un camino, en ese momento esa gente encontrará un sentido para estar aquí. Pero de otra forma, ¿qué hace acá? ¿Qué hace? Y pues yo también le doy la razón. Yo también los entiendo, pero como tú bien dices, aquí hay una razón. Y en el fondo hay que hacer lo que hay que hacer. Y sabemos qué es lo que hay que hacer, Alex. Y tú tienes... has hablado del corazón, entiendo tu angustia y tu dolor que comparto, pero además la necesidad urgente de que hagamos juntos y avancemos juntos por el único camino que puede permitir parar este desangre del país y más bien al contrario, revertir el sentido de las aguas para reconstruir a Venezuela. Y ahora hay que hacer lo que hay que hacer. En eso estoy de acuerdo contigo y decirte a ti y a todos los venezolanos que cuentan conmigo, que aquí estoy y que avanzaremos, haremos nuestra tarea y liberaremos a nuestro país. Alex, gracias, te lo agradezco con el alma, mi cariño a ti, a toda tu familia, a todo el equipo, el Centro de Investigaciones Populares, nos vemos muy pronto. Y ustedes, amigos, vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar hablando con una venezolana increíble, una gran académica, sobre qué significan estas nuevas acciones que pretende imponer la tiranía de las llamadas leyes antibloqueo, etcétera, que da, además, Sari Levy le ha puesto un nombre, la ley blanqueo. Vamos a hablar al regreso qué significa esto y cómo podemos los venezolanos más bien utilizar este momento en el sentido que decía Alexander Campos. Toda esta energía en una misma dirección. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y tengo además ahorita un enorme placer de conversar con una persona que quiero, admiro mucho, Sari Levy. Sari es economista, consultora, bueno, ¿qué les puedo decir? Es individuo número de la Academia de Ciencias Económicas, su vicepresidenta, también fue decana de Economía de la Universidad Central de Venezuela y además es miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, así que me honra luchar con ella por la transformación de nuestro país. Sari, no sé si tuviste chance de escuchar hace unos minutos a Alexander Campos, realmente desgarrador lo que Alex transmite de lo que está haciendo, el sufrimiento desenfrenado de este país, cómo miles de venezolanos están a pie huyendo por las fronteras, y en ese contexto vemos cómo el régimen avanza en lo que tantas veces hemos alertado, tú y yo y muchos otros, de la construcción de un modelo mafioso a lo ruso, peor que lo ruso, porque ahí tiene componentes iraníes, sirios, turcos, es decir, una cosa monstruosa lo que quieren hacer de la sociedad venezolana. En ese contexto se anuncia esta locura, esta monstruosidad que llaman ley antibloqueo, no sé qué más, que obviamente lo que busca es echarle la culpa siempre a otro para esconder el saqueo del país. En unos minutos tú podrías, de forma muy sencilla, describir lo que en tu opinión representa esta nueva movida, esta nueva trampa monstruosa de la tiranía, y qué implicaciones puede tener para la sociedad venezolana y para el ciudadano a pie. Bueno, ante todo, un placer, María Corina, y un saludo a toda esa maravillosa audiencia que todos los martes estamos contigo escuchándote. Mira, sí, la ley antibloqueo es realmente una ley terrible, porque ella esconde bajo el concepto de que va a privatizar los activos en manos del Estado. En realidad lo que pretende hacer es una expropiación de derechos de todos los venezolanos, y que los va a adjudicar a dedo a un grupo de actores que no sabemos quiénes son, donde opera el secretismo, la opacidad, y que asumimos que podrán ser un conjunto de actores acólitos al régimen o de países amigos. Es decir, además de que desde un punto de vista legal, y esto los abogados lo han señalado con suficiente claridad, pasa por una institución írrita y además se coloca por encima de cualquier elemento constitucional. Así que permite hacer lo que le da la gana prácticamente al Ejecutivo con todos los activos de la nación. Entonces, por un lado, esta ley es el resultado de un reconocimiento del fracaso del modelo, porque es natural, ellos no ven cómo sacar o poner a funcionar el país en esta absurda confiscación que han hecho de todos los activos de la sociedad, y como no pueden seguir financiándose internacionalmente y ya no pueden subir más la tributación, pues entonces ahora subastar, van a hacer un remate de los activos del país a su... Entonces realmente es sumamente preocupante ver esta situación, y tiene una pequeña carnada, ¿no? Como todas las leyes, y es que dice que le va a devolver
a aquellos actores a los que sus activos se los va a devolver a sus legítimos dueños. Bueno, señores, para eso no se necesita hacer una ley, lo que se necesita es cumplir las leyes de la República. Bueno, para eso lo que se necesita, claro, para eso lo que se necesita, Sari, es sacar a estos criminales que en primer lugar expropiaron, robaron y saquearon el país. Ahora, en dos palabras, lo que entonces está transmitiendo tú es, miren, este régimen que está contra la pared, porque efectivamente todas las acciones de la comunidad internacional los tienen realmente asfixiados, decidieron, miren, vamos a rematar, a terminar de raspar la olla, además de una manera muy, o sea, totalmente burda y cruda y descarada, dicen, pero además lo vamos a hacer en secreto, o sea que para que la sociedad venezolana no sepa a quién ellos le entregan a precio de gallina flaca los activos que le quedan y que son de todos los venezolanos. Entonces, es decir, es robar a todos los venezolanos para entregárselos a sus mafias, a sus corruptos, que son los que quedarían como propietarios de los pocos activos que le queda a la nación. Creo que se nos cayó la llamada con Sari. Aquí está el regreso, Sari. Sí, acabo de regresar, se nos congeló la comunicación. ¿Cómo reacciona, en tu opinión, la sociedad venezolana? Porque si tú ves, o sea, la aberración que es la ilegítima constituyente, la barrabasada del 6 de diciembre, que todo el mundo sabe que es una gran operación, una trampa cubana ilegítima que nadie reconoce, y le agrega este elemento de esa ley blanqueo, que me parece es una buena denominación, que además acaba con todo digamos, el marco legal venezolano, que ya no lo ponían en práctica, pero ahora están ellos, o sea, formalizando y poniéndole en serio que en Venezuela no hay ley. ¿Cómo en ese contexto tú ves la reacción de la sociedad venezolana? ¿Son estos detonantes, en tu opinión? Mira, realmente desde un punto de vista empresarial yo he escuchado abiertamente un rechazo importante a esta supuesta ley, mal llamada ley, porque definitivamente no es lo que se pretende. Obviamente que el país requiere de una privatización de activos que están improductivos, pero esto no es un proceso debido de privatización. Un proceso de privatización tiene otras características, es transparente, es abierto, es competitivo. Eso es un proceso de privatización adecuada, un proceso de dar nuevamente concesiones donde participen los venezolanos y puedan desarrollar el rescate de nuestra economía y fomentar el desarrollo. Eso es a lo que tenemos que ir. Lamentablemente, mientras este régimen siga en el poder, sabemos que no va a pasar eso. Y es por eso que la sociedad exige un cambio político. Ahora, mientras eso no se logre, sabemos que esto está impedido. Pero no solamente es la ley. Recientemente llama la atención esta circular que saca el Banco Central, en la que se impide la bancarización de las divisas. Es decir, lo que ellos quieren es ni siquiera activar someramente el proceso de manejo de las divisas que se estaba generando en el país, sino al contrario, lo quieren todo en efectivo. Es decir, lo que se trata siempre es de impedir el traqueo de las actividades económicas, de impedir el logro de una verdadera información que anime transparencia y que dé la debida información al ciudadano. Es decir, todo apunta a mantener el control sociopolítico, y eso hay que romperlo de raíz. Mientras eso no se dé, no vamos a avanzar. Una cosa muy interesante, y me recuerda a lo que hemos estado planteando tantas veces estos días, Sari, que no son 3 caminos, sino son 3 destinos. Cuando te plantean a ti la cohabitación que pasa por esas farsas electorales y diálogos con la tiranía, extendiendo esto y cohabitando, al final es la Venezuela que surgiría de eso, es algo parecido a lo que ellos están tratando de montar, que es un sistema de mafia a lo ruso, pero con todos estos otros componentes criminales. Es decir, qué distinto, como tú describes, ese proceso de privatización y de apertura al mercado transparente, una vez que saquemos a estos criminales, en el cual cada venezolano va a poder invertir en una empresa y donde además grandes capitales
legítimos del mundo entero van a ver la oportunidad de invertir en Venezuela en telecomunicaciones, en seguridad, en infraestructura, en turismo, en energía. O sea, eso es una cosa. Pero en este escenario que tú describes de este sistema de mafia, dime tú, ¿alguna empresa, digamos, seria, medianamente seria del mundo va a traer un centavo a este país? ¿O a quiénes es que ellos supuestamente le van a privatizar? ¿Y quiénes son los que entran? O sea, ¿qué significa una organización o una persona que acepte esos términos con el régimen? ¿No es parte del sistema de mafias también? Totalmente, María Corina. Mira, cuando yo leía el proyecto antes de que fuera aprobado y después de que fue aprobado esta mal llamada ley antibloqueo, definitivamente yo no podía de hacer sino un paralelismo a lo que sucedió en Rusia en la década de los 90. En aquel momento vale la pena señalar que hubo una serie de voces que decían, no importa de dónde venga el capital, vamos a aceptarlo con tal de activar la economía rusa. Pero lamentablemente los resultados fueron perversos y mucha gente había levantado las alertas en el momento, pero no fueron escuchados. Y entonces uno no ve sino que esta ley pretende generar el mismo escenario que ahí pasó. ¿Cómo fue en Rusia? Bueno, mira, eso fue un esquema de asignación de propiedades del Estado a partir de unos vouchers. Y esos vouchers de las empresas más atractivas, por ponerlo de alguna manera, se daban a determinados grupos. Es decir, la discrecionalidad y la opacidad eran sus signos distintivos, como lo son los que pretenden esta mal llamada ley. Y es así que se conformó una oligarquía económica sumamente negativa que, como tú bien dices, maneja en forma de mafias la cosa pública y donde en vez de generar productividad, genera depredación y malvivir en vez de bienestar. Entonces nosotros tenemos que claramente señalar que eso no es lo que nosotros estamos proponiendo, eso no es privatizar, eso es terminar de expoliar a la nación. Privatizar, como decíamos antes, es un proceso transparente, abierto, con licitaciones, con reglas claras, con manejos y participaciones de los distintos sectores, de capitales transparentes. Venezuela tiene que adentrarse en un esquema de esa índole, así como también en un esquema de impulso de las asociaciones público-privadas para el rescate, por ejemplo, del sector eléctrico y en términos generales de todos los servicios básicos que están realmente por el piso. Es decir, esto no se parece en nada al país que queremos. Y hasta hacia donde nos lleva es justamente el derrotero que no queremos ir. Opuesto, mira, Sari, yo te propongo que en los próximos días tengamos una conversación para discutir y elaborar cómo será ese proceso de apertura de los mercados y la economía venezolana, de cómo le planteamos al país que será todo un proceso de incorporación, de búsqueda y de traer capitales privados de todos los tamaños a todos los sectores del país, de cómo dar garantías, de cómo dar reglas de juego justas, de cómo hacerlo transparente para que los venezolanos nos vayamos preparando a lo que va a ocurrir. Porque este sistema de mafias que tú bien has descrito, lo vamos a sacar de raíz. Es duro, durísimo. Hay actores que están beneficiándose dentro y fuera, sin duda. Pero esa fuerza que hay en Venezuela y que antes describía Alexander Campos, que está subiendo con una energía indetenible y que ahora, después de cerrar contigo, vamos a hablar con Gilberto Gudiño desde el Zulia, es la que a mí me hace tener tanta confianza en esa Venezuela, en esa verdadera tierra de gracia que vamos a construir juntos. Así que gracias, Ari. Por supuesto que sí. Gracias a ti, María Corina, y siempre a la orden, porque Venezuela tiene mucho, mucho, mucho que dar y es perfectamente posible, viable y deseable que ese cambio se dé. Se va a dar, Sari, se va a dar. Y al final tú vas a ver cómo lo van a llamar, el milagro venezolano alrededor del mundo. Eso sí, hecho con nuestras manos, con nuestro talento, con enorme fuerza, con conocimiento y con integridad. Porque al final sí hay un elemento ético fundamental en que una sociedad pueda surgir sobre la base del trabajo,
la excelencia, el mérito, las competencias y también la colaboración. Así que, Sari, un placer enorme, un orgullo compartir esta lucha contigo. Gracias por estos minutos. Amigo, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar hablando con uno de esos líderes que están allí en el terreno, lidiando, luchando todos los días, organizando a los ciudadanos, nada más y nada menos que desde el corazón de Maracaibo. Gilberto Gudiño. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Gracias, Sari. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y después de haber conversado con Alexander sobre el horror que está viviendo la sociedad venezolana, pero esos bríos que crecen, esa energía que crece para enfrentar toda esta operación mafiosa y criminal del régimen y sus cómplices, yo tengo que presentarles a ustedes también la cara de la lucha, la cara de la ciudadanía que se organiza, de miles y miles de venezolanos que nunca nos imaginamos metidos en política. Hay que decirlo. Tenemos distintas profesiones, comerciantes, artistas, deportistas, abogados. En mi caso yo soy ingeniero, pero que de repente dijimos, ya va, nosotros queremos un país distinto y eso significa una nueva forma de hacer política distinta, con la gente, para la gente, incorporando ciudadanos de todos los sectores de la sociedad en un proyecto de transformación del país. En nuestro caso, un proyecto liberal, por primera vez dejando atrás el socialismo en Venezuela. Y yo debo decir que me siento muy orgullosísima de los líderes que aparecen y surgen con enorme brío en todo el país. ¿Y qué puedo decir del equipo de Maracaibo? Aquí está al frente Gilberto. Creo que tampoco, como yo, nunca había pensado meterse en política, sino más bien había estado muy involucrado en la participación ciudadana, ONG, discusiones, el comercio, la academia. Y ahora este fin de semana, como líder de Vente Maracaibo, nos hacía un llamado y un anuncio que a mí me tiene realmente emocionada, súper contenta de cómo se han incorporado cantidad de nuevas talentos ciudadanos a los equipos. Gilberto, cuéntanos, bueno, ¿qué está pasando allá en Maracaibo? ¿Cómo sientes tú que estás canalizando toda esta energía para que los no se vayan, sino para que luchemos juntos? Bueno, María Corina, en primer lugar, agradecido por tu presentación. Como bien lo dices, somos personas que hemos entendido que la participación en política es fundamental para poder generar los cambios y las transformaciones que el país merece. Lo que ha vivido Venezuela en los últimos 21 años es la consecuencia. Entender la causa es lo que nos va a llevar a que esto no vuelva a ocurrir nunca más. El socialismo no puede volver a gobernar Venezuela. Venezuela tiene que ser un país próspero, un país de primera, un país de talento, un país de innovación. Y es por eso que nosotros desde Maracaibo hemos tomado la decisión de dar ese paso al frente. Si bien es cierto, siempre hemos tenido inquietudes políticas, porque sabemos que nuestro rol, nuestro compromiso es el de fundamentalmente poder elevar
esa presencia, esa actuación del ciudadano en política. Nunca me había imaginado pues pertenecer a un partido directamente. De hecho, yo lo que siempre fui fue un activista ciudadano que acompañó los diferentes procesos que ocurrieron en este país, pero como todos los ciudadanos me sentí defraudado, me sentí decepcionado, me sentí en momentos hasta frustrado, porque lo que hemos tenido es una dirigencia que lo que se ha encargado es de burlarse del venezolano y definitivamente hacer negocio con la tragedia venezolana. Entonces, a partir de ese momento, mi equipo, todos los que formamos parte de hoy de Vente Maracaibo, Vente Zulia, hemos tomado la decisión de dar ese paso al frente y desafiar lo que está mal, lo que es incorrecto, la política que nos dijeron que una vez era correcta, pero que definitivamente no es la que yo le quiero heredar a mis futuros, a mis hijos y a mis futuros nietos. La Venezuela que merecemos hoy es una Venezuela de primera, no más Venezuela de cuarta, no más Venezuela de quinta, ni mucho menos tratar de construir una Venezuela de sexta. Es de primera, de innovación, de talento, de profesionales, y eso mismo debe ocurrir en la política. Personas preparadas para llegar a donde deben llegar, que es la única manera que podemos garantizar construir esa Maracaibo, ese Estado Zulia y esa Venezuela que todos merecemos. Mira, si hay un Estado al cual este régimen le ha dado duro, realmente a todo el país, pero si tú ves el ensañamiento contra el Zulia ha sido brutal, o sea, dejarlo sin servicio, sobre todo sin luz, cuando uno tiene las temperaturas que existen allá en el estado Zulia, todo el tema de las bandas criminales, bueno, tiene un criminal en la gobernación, es decir, todas las condiciones para que la sociedad se entregue y para que la sociedad y las ciudades se apaguen. Y la verdad es que yo verlos a ustedes todos en la calle alumbrando, no solamente el Zulia, sino Venezuela, es tremendamente para mí estimulante, me da una confianza tan grande en el futuro que tenemos. ¿Qué está pasando allá en el Zulia? ¿Tú sientes que se está revirtiendo toda esa sensación de dolor, tú sabes, casi que de oscuridad y que empieza nuevamente el Zulia a hacer ese empujón que lleva y que empuja arriba a Venezuela, anima a Venezuela? Mira, a Maracaibo la han querido convertir en la cara de la tragedia, en la cara de, después de haber sido una ciudad pujante, una ciudad innovadora, una ciudad de luz, transformarla en una ciudad del caos, de la anarquía, de la oscuridad. Pero eso es no solamente para confrontar y enfrentar a los maravinos, que siempre hemos sido radicalmente opositores a este sistema y a este régimen criminal, sino para enviarle un mensaje al resto de Venezuela de que lo que está ocurriendo aquí también les va a ocurrir a ustedes allá. El mensaje que yo te puedo transmitir el día de hoy es de esperanza y es lo que estamos nosotros construyendo con nuestros equipos. Maracaibo tiene una fuerza enorme que se está levantando en contra de la oscuridad para generar luz, para generar esperanza, para generar la motivación necesaria para la construcción de la fuerza ciudadana que emergerá para desafiar a este régimen y llevarlos hasta el final. Yo soy de la firme convicción, y eso es parte de lo que estamos transmitiendo con nuestros equipos, de que cuando volvamos a salir a las calles con esa fuerza ciudadana que hoy estamos construyendo, va a ser para regresar a nuestras casas una vez hayamos conquistado la libertad. Esto no va a ser para que nos vuelvan a burlar con diálogos, negociaciones y negociaciones que han servido solo para llenar el bolsillo de ellos y que ha terminado sirviendo para sembrar o secuestrar a nuestras ciudades y a nuestro país en un caos como el que hoy vivimos. Así que tenemos que tener la fuerza, la convicción de comprender de que sí, esto es muy duro lo que nos ha tocado vivir, pero con esa misma fuerza levantarnos y erigirnos en contra de todo un sistema que vamos a vencer porque los vamos a desafiar y los vamos a derrotar. En estos días te veía con las calles de Maracaibo, veía a nuestra coordinadora de San Francisco, Joana, rodeada de ciudadanos de distintos sectores, trabajadores, gente de la economía informal, maestros, es una cosa de jóvenes, amas de casa, tal, y afuera en la calle gritando operación de paz y estabilización. La reacción de la gente cuando ustedes les dicen, bueno, estamos trabajando en el diseño de una operación multifacética que requiere apoyo externo unido, sientes que allí hay claridad, la gente lo asume, la gente lo entiende, la gente se monta, la gente lo empuja. ¿Cómo estás viendo tú la respuesta? Mira, la gente está muy motivada.
evidentemente viene de un proceso donde se siente frustrada por un lado, pero cuando nosotros llegamos con este mensaje comprende cuál es el rol que como ciudadanos tenemos en el proceso de búsqueda de la construcción para la libertad y para la transformación del país. Le estamos siendo muy claros a la gente. Nosotros somos una organización que viene aquí precisamente a eso, a organizar dos tipos de fuerza. Una fuerza interna, que es la ciudadana, y una fuerza externa, que es todo lo que está ocurriendo en el plano internacional, desde donde tú nos has acompañado a liderar este proceso. Esa fuerza interna ciudadana es fundamental para el logro y el alcance de la libertad en el país. Pero sí le estamos explicando a la gente de que aquí estamos trabajando en dos vías. La primera, la conquista de la libertad. ¿Qué significa eso? Nada de ambiciones vacías de poder, nada de simplemente pensar que vamos a llegar al poder para hacer las transformaciones sin pensar en antes la libertad. Y ese ha sido un elemento fundamental de conexión con la ciudadanía, porque todos entendemos que para poder lograr los cambios que Venezuela merece, se debe conquistar en primer lugar la libertad. Una vez conquistada la libertad, también se lo estamos diciendo a la gente, nos estamos organizando para transformar el poder, para convertir a Venezuela en el país que hasta ahora no ha sido, porque también eso es otra realidad. Hay que comprender que lo que ocurrió previo en el pasado, a estos 21 años, fueron precisamente lo que construyó esta grave crisis y esta grave tragedia que hoy vive Venezuela. Es por eso que estamos trabajando es por una nueva Venezuela, por una Venezuela que hasta ahora no hemos vivido, entendiendo que hubo éxitos en el pasado, pero también hubieron elementos que nos llevaron a perder el rumbo como nación y como país. Y hacia allá es que queremos avanzar como sociedad. Ese es el mensaje que le estamos transmitiendo a la gente. Organización para la libertad y organización para la transformación de Venezuela, para que nunca más un político llegue a este país a burlarse de los ciudadanos y a burlarse del futuro de nuestros hijos. Alguien que escuche y diga, bueno, yo quiero ser parte de eso, yo quiero aportar, yo tengo ideas en el tema de ambiente, tenemos la ciudad inteligente, la explotación de la salud, todas las ideas que se están agregando, no solamente como un proyecto de Venezuela, tiene tierra de Maracaibo, y de cada municipio. ¿Cómo hace para ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo puede aportar? Lo primero que yo le quiero transmitir a los maravinos, a los zulianos y a todos los venezolanos es que ellos vienen es a acompañarnos a ejecutar este proceso. Aquí no somos seguidores de nadie, aquí somos ciudadanos que hemos comprendido nuestro rol y dándonos la mano empezamos a avanzar en un proceso de reconstrucción. Por un lado, de la búsqueda de la libertad, porque muchas veces en anteriores oportunidades lo hemos intentado y hemos sido engañados, y en otro rol, en la búsqueda por transformar al país. La forma de podernos acompañar es precisamente ubicando a ese liderazgo, primero municipal, parroquial, local, porque es la forma de ir empezando el proceso de articulación que ya hemos venido iniciando desde hace semanas atrás y que hoy se traduce en de haber comenzado un Gilberto Gudiño en solitario, caminando y denunciando lo que estaba ocurriendo en Maracaibo, ahora, hoy, todo un equipo de liderazgos que acompañados de forma horizontal, entendemos que nuestro rol es avanzar hasta alcanzar la libertad. Y la forma es comprender que nos estamos organizando por parroquias, nos estamos organizando por urbanizaciones, nos estamos organizando por calles y de esa forma acumular la fuerza ciudadana suficiente para que de la mano, con el liderazgo correcto, con una unidad sin cómplices ni corruptos, porque es extraño cómo le hace tanto ruido esta frase a muchos de los miembros que en teoría debieran erigirse también como parte de la solución al problema que hoy tenemos, una unidad sin cómplices ni corruptos, poder avanzar a la conquista definitiva de la libertad y junto con ella la transformación de Venezuela. Gilberto Gudiño a la orden para poderlos ayudar en el proceso de engranaje y articulación ciudadana que tanto requerimos. Este gran responsabilidad extraordinaria en todos los municipios del estado. Y la verdad es que, como te decía, cuando uno lo escucha, me siento tan orgullosa de ser venezolana, de estas generaciones, las generaciones que vamos no solo a liberar, sino a transformar Venezuela.
como tú dices, para servir, para ser útil, para cambiar las cosas de fondo y para demostrarle también a la política el respeto, la persona. Un ciudadano venezolano puede sentirse orgulloso de funcionarios que están para servirle a la sociedad. Yo creo que esto es algo realmente histórico y como te digo, me siento súper orgullosa de uno de ustedes en Maracaibo, en su país, alrededor del mundo, ya son 80 equipos de la ciudad alrededor. Un minuto, te voy a hacer una pregunta al aire, a ver cómo habitante tú con total claridad me pone una cosa clara. ¿Cómo le gusta gente de Maracaibo, los maravinos o maracuchos? ¿O se ponen bravos cuando se dice maracucho? ¿Cómo es la cosa? No. Lo que pasa es que, bueno, la forma correcta de decirle es maravinos, pero la forma tradicional, la de pueblo, la de la gente, es maracucho. Entonces, por ninguna de las dos nos sentimos insultados, al contrario, nosotros estamos orgullosos de nuestro gentilicio, estamos orgullosos de nuestras raíces y estamos orgullosos de todo lo que nosotros hemos logrado construir en otrora y que sabemos, tenemos el talento y la capacidad para construir ahora hacia el futuro. Lo que vamos es a salir de esta pesadilla que tanto nos ha secuestrado y estoy seguro de que muy pronto tendremos una Maracaibo y una Venezuela libre, próspera y moderna. Y eso tenemos que creerlo porque tenemos la fuerza para lograrlo. Muy pronto estaré con ustedes, de verdad. Me quito el sombrero, está siendo espectacular. Dándose jóvenes, productores, la gente de La Guajira, todos los equipos con fuerza, con energía, como tú dices, la genuina que sale de la ciudadanía, un común con valores compartidos. Para terminar, ya no hemos pasado, todos los venezolanos nos necesitan. Lo que está muy complicado en los sectores, varios tipo de corrupción con Ventagua, su Twitter es @Ventagua, por allá también pueden ubicarlos. Hay un punto de en el Centro Comercial La Capilla, piso 1, local 21, en la sede de Venezuela, allá en Maracay. Hay zapatos, guantes, productos de higiene personal, colchonetas, hay muchísima gente que ha pedido en estas últimas semanas de comercio y por supuesto de la gente. Todo el que pueda contribuir con algo, por favor, en este momento hay mucha gente que nos necesita. Así que un abrazo ante todos ustedes. La campaña como un kilo de edición y hasta el próximo partido contigo. Un abrazo. Bendiciones. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR